El hombre ha crecido a pasos agigantados en cuanto a avances tecnológicos, demostrando que ningún problema es insuperable considerando el nivel y grado de conocimiento e innovación exhibido por el hombre en casi todas las facetas de la vida, en los últimos siglos. Por lo tanto, en nuestro video de hoy, vamos a echar un vistazo a algunos de estos grandes logros y exhibiciones en términos de avances tecnológicos, por lo tanto, echamos un vistazo a algunas de las mayores maravillas del mundo hechas por el hombre. Pero antes de comenzar con este video, tómese un momento para suscribirse a este canal para obtener más contenidos fácticos, entretenidos y educativos a medida que se los traemos semanalmente. Dicho esto, sumerjámonos en nuestro video del día que comienza con el Burj Khalifa. Durante las últimas décadas, la arquitectura y la ingeniería estructural han progresado tan vertiginosamente que los altísimos rascacielos se han convertido en una característica común en muchas de las ciudades más grandes y ricas del mundo y, como tal, echamos un vistazo a una de las maravillas creativas de un hombre. En términos de edificios de gran altura, el Burj Khalifa Dubái. Antes de su inauguración en 2010, este rascacielos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, es bien conocido por ser el edificio más alto del mundo. Con una altura total de 829,8 metros y una altura de techo sin antena, pero incluyendo una aguja de 242,6 metros. El Burj se ha ganado el título de estructura y edificio más alto del mundo desde su construcción en 2009, reemplazando a Taipei 101, el anterior poseedor de ese estatus. La decisión de construir el edificio se basó en la decisión del gobierno de diversificarse de una economía basada en el petróleo y de que Dubái obtuviera reconocimiento internacional. Con 163 pisos, contiene el club nocturno más alto del mundo y el restaurante más alto del mundo. 2. La Gran Muralla China. Esta Gran Muralla es una serie de fortificaciones que se construyeron a lo largo de las fronteras históricas del norte de los antiguos estados chinos y la China imperial como protección contra varios grupos nómadas, ya en el siglo VII a. Con tramos selectivos más tarde se unió Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Con el paso del tiempo, muchas dinastías sucesivas construyeron y mantuvieron múltiples tramos de los muros fronterizos. Según los registros, las secciones más conocidas del muro fueron construidas y mantenidas por la dinastía Ming. Además de la defensa, otros propósitos de la Gran Muralla incluyen los controles fronterizos, que permiten la imposición de aranceles sobre los bienes transportados a lo largo de las rutas fronterizas, la regulación y el control de la inmigración y emigración dentro y fuera de la antigua China. Las características defensivas de la Gran Muralla se mejoraron aún más con la construcción de torres de vigilancia, cuarteles de tropas y estaciones de guarnición, y hasta el día de hoy, el sistema defensivo de la Gran Muralla se reconoce generalmente como una de las hazañas arquitectónicas más impresionantes de la historia. Hoy se erige como un símbolo de identidad nacional, sostenido en gran parte por sucesivas oleadas de extranjeros que han celebrado sus esplendores y perpetuado sus mitos. 3. Presa Ober. Anteriormente llamada Presa Boulder, es una presa de gravedad de arco de hormigón en el cañón negro del río Colorado, construida para controlar inundaciones, proporcionar agua de riego y producir energía hidroeléctrica. Construido entre 1931 y 1936 durante la Gran Depresión. Antes de este momento, nunca antes se había construido una estructura de hormigón tan grande y masiva, y algunas de las técnicas no se habían probado. Sin embargo, esta estructura masiva se logró con nada más que el puro ingenio y la clara determinación del hombre para ampliar sus capacidades innovadoras a un nivel completamente nuevo. Esta represa embalsa el lago Mead, el embalse más grande de los Estados Unidos por volumen cuando está lleno. Los generadores de la represa por sí solos proporcionan energía para servicios públicos y privados en Nevada, Arizona, California e incluso partes de México, además de ser la fuente de agua para otros 7 estados de los EU. Es una importante atracción turística, con más de 7 millones de turistas al año. ¡Qué gran salto en la capacidad creativa del hombre! 4. La Torre Eiffel. La Torre Eiffel es una torre de hierro en París, Francia, llamada así por el ingeniero Gustave Eiffel, cuya empresa diseñó y construyó la torre. Localmente apodada la Dama de Hierro.
Fue construido entre 1887 y 1889 como pieza central de la Exposición Universal de 1889. Aunque inicialmente fue criticado por algunos de los principales artistas e intelectuales de Francia por su diseño, salió a la luz y desde entonces se ha convertido en un ícono cultural global de Francia y una de las estructuras más reconocibles del mundo. La torre recibe 6 millones de visitantes al año y aún mantiene el récord como el monumento más visitado con una tarifa de entrada en el mundo. Con una altura asombrosa de 330 metros, y debido a la adición de una antena de transmisión en la parte superior de la torre en 1957, se convirtió en la estructura más alta de Francia. Mientras que si excluye los transmisores, la torre sería la segunda estructura independiente más alta de Francia. Concebido como una pieza central adecuada para la Exposición Universal propuesta de 1889, una feria mundial para celebrar el centenario de la Revolución Francesa, y hecho con más de 18.000 piezas de hierro, atornilladas entre sí, con alrededor de 2,5 millones de remaches. Adornado con más de 20.000 bombillas que iluminan el lugar emblemático todas las noches, este asombroso monumento no es más que una rara belleza para contemplar. 5. Basílica de San Pedro. Es una iglesia ubicada en la Ciudad del Vaticano, el enclave papal que se encuentra dentro de la ciudad de Roma en Italia. La construcción de la basílica comenzó el 18 de abril de 1506 y se completó el 18 de noviembre de 1626. Esta basílica es la obra más famosa de la arquitectura renacentista y la iglesia más grande del mundo por medidas interiores. Si bien no es ni la iglesia madre de la Iglesia Católica ni la catedral de la diócesis de Roma, ambas van a la Archibasílica de San Juan de Letrán en Roma. La Basílica de San Pedro se considera uno de los santuarios católicos más sagrados y se la ha descrito como que ocupa una posición única en el mundo cristiano, y se la considera la más grande de todas las iglesias de la cristiandad. La tradición católica sostiene que la basílica es el lugar de enterramiento de San Pedro, cabeza de los apóstoles de Jesús, y como tal, según la tradición, el primer obispo de Antioquía y luego el primer obispo de Roma, convirtiéndolo en el primer papa. La tumba de San Pedro supuestamente está directamente debajo del altar mayor de la basílica. Esta basílica es famosa como lugar de peregrinaje y por sus funciones litúrgicas. El Papa preside una serie de liturgias a lo largo del año, tanto dentro de la basílica como en la contigua plaza de San Pedro, que suele atraer a una gran multitud. Este lugar tiene muchas asociaciones históricas con la iglesia cristiana primitiva, el papado, etc. Como obra de arquitectura, se considera el edificio más grande de su época, con una superficie de 2,3 hectáreas, y es el edificio más destacado de la Ciudad del Vaticano. 6. Machu Picchu. Es una ciudadela inca del siglo XV, ubicada en el sur de Perú, a 7.000 pies sobre el nivel del mar en la cordillera de los Andes, y sobre un cerro montañoso de 2.430 metros. Conocida a menudo como la ciudad perdida de los incas, es el ícono más familiar del imperio inca, construido alrededor de 1450 después de Cristo. La civilización inca no tenía lenguaje escrito y ningún europeo visitó el sitio hasta el siglo XIX, hasta donde se sabe. Aunque el sitio escapó a la detección de los españoles, su existencia era ampliamente desconocida en Occidente hasta que fue descubierto en 1911 por el profesor Irán Bingham. Bingham había estado buscando Vilcabamba, la ciudad perdida de los incas, desde donde los últimos gobernantes incas lideraron una rebelión contra el dominio español hasta 1572. Los arqueólogos más recientes creen que Machu Picchu fue construido como propiedad del emperador inca Pachacuti. Los incas construyeron esta hacienda alrededor de 1450, pero la abandonaron aproximadamente un siglo después, en la época de la conquista española. Construida en estilo inca clásico, con muros de piedra seca pulida. Fue declarado Santuario Histórico del Perú en 1981 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. En 2007, Machu Picchu fue votada como una de las nuevas 7 maravillas del mundo en una encuesta mundial por Internet. Este emblemático lugar es el destino turístico más visitado del Perú. 7. El Coloseo. También llamado Anfiteatro Flavio, es un gran anfiteatro en Roma,
construido durante el reinado de los emperadores Flavius entre los años 70 y 72 después de Cristo como un regalo para el pueblo romano, y fue disfrutado por los ciudadanos romanos durante el apogeo del Imperio Romano. Con casi 2,000 años de historia. Es el anfiteatro antiguo más grande jamás construido y sigue siendo el anfiteatro en pie más grande del mundo, a pesar de su antigüedad. Capaz de albergar entre 50 y 80,000 espectadores en varios momentos de su historia, se utiliza para concursos de gladiadores y espectáculos públicos que incluyen cacerías de animales, ejecuciones, recreaciones de batallas y dramas famosos, basados en la mitología romana, y breves simulacros de batallas navales. Reconocido mundialmente como una de las nuevas 7 maravillas del mundo. Es una de las atracciones turísticas más populares de Roma y también tiene vínculos con la Iglesia Católica Romana, ya que cada Viernes Santo el Papa encabeza una procesión del Vía Crucis iluminada con antorchas que comienza en el área alrededor del Coliseo. 8. El Taj Mahal. El Taj Mahal es un mausoleo islámico de mármol blanco marfil en la orilla del río Yamuna en Agra, India. Fue encargado en 1631 por el quinto emperador mogol, Shah-Jahan, en memoria de su esposa favorita, Mumtaz Mahal, que murió al dar a luz a su 14º hijo, y para albergar su tumba. También alberga la tumba del propio Shah-Jahan. Esta tumba es la pieza central de un complejo de 17 hectáreas, que incluye una mezquita y una casa de huéspedes. Aunque la construcción comenzó en 1632, no fue hasta 1648 que se completó el mausoleo, aunque el trabajo continuó en otras fases del proyecto durante otros 10 años. La singularidad del Taj Mahal radica en algunas innovaciones verdaderamente notables realizadas por los planificadores de la horticultura y el arquitecto que manejó el proyecto, junto con varios tipos de simbolismo que se han empleado en el Taj para reflejar la belleza natural y la divinidad. Fue designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983 por ser la joya del arte musulmán en la India y una de las obras maestras universalmente admiradas del patrimonio mundial. El Taj atrae a más de 6 millones de visitantes al año, y en 2007 fue declarado ganador de la iniciativa Nuevas 7 Maravillas del Mundo, 2000 a 2007. 9. Santa Sofía. Oficialmente conocida como la Gran Mezquita de Hagia Sofia. Esta gran obra maestra arquitectónica es un importante sitio cultural e histórico en Estambul, Turquía. Originalmente construido como el centro religioso y espiritual de la Iglesia Ortodoxa Oriental y fue utilizado como tal desde el año 360 hasta la conquista de Constantinopla por el Imperio Otomano en 1453. Dedicada y conocida como la Iglesia de la Santa Sabiduría. En 1204, se convirtió durante la Cuarta Cruzada en una catedral católica bajo el Imperio Latino, antes de ser devuelta a la Iglesia Ortodoxa Oriental tras la restauración del Imperio Bizantino en 1261. Después de la caída de Constantinopla ante el Imperio Otomano en 1453, Mehmed el Conquistador la convirtió en mezquita y se convirtió en la mezquita principal de Estambul hasta 1616 después de la construcción de la mezquita del Sultán Ahmed. El complejo siguió siendo una mezquita hasta 1931, cuando estuvo cerrado al público durante 4 años, y luego reabierto en 1935 como museo bajo la República Secular de Turquía. El edificio es la atracción turística más visitada de Turquía a partir de 2019. En 2010, Estatua de la Libertad. Esta estatua es una obra maestra del santuario colosal en Liberty Island en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Construido con un marco interior de hierro que es formidable, con una pieza de construcción intrincada, un reflejo de la ingeniería, la arquitectura y el arte del futuro, incluido el uso extensivo de hormigón en la base y el uso de electricidad para encender la antorcha. La estatua no es más que una belleza asombrosa para la vista. Originalmente un regalo del pueblo de Francia. Diseñado por el escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi, mientras que su estructura de metal fue construida por Gustave Eiffel. Dedicado el 28 de octubre de 1886, tras lo cual se convirtió en un icono de la libertad y de los Estados Unidos. Los elementos simbólicos muy potentes del diseño incluyen la Declaración de Independencia de los Estados Unidos,
que la estatua sostiene en su mano izquierda, así como los grilletes rotos de los que camina, que conmemoran la reciente abolición nacional de la esclavitud en ese momento. Administrado por la Junta de Faros de los Estados Unidos hasta 1901, luego por el Departamento de Guerra. Desde 1933 hectáreas sido mantenido por el Servicio de Parques Nacionales como parte del Monumento Nacional de la Estatua de la Libertad y es una importante atracción turística en los Estados Unidos. Y con esto hemos llegado al final de este video, donde decimos, gracias, y seguimos viendo. Si le gustó nuestro video, haga clic en el botón me gusta, también haga clic en las campanas de notificación para notificarle sobre nuestros otros videos interesantes y educativos.